Hola, soy Felipe Wagner, trabajador social de la escuela, y el día de hoy les vengo a comentar o a hacer a dar algunas consideraciones respecto al subsidio y la asignación familiar. Vamos a partir inmediatamente entonces. Ya, la asignación familiar. Este es un beneficio que es en un monto en dinero que se entrega a trabajadores dependientes, o sea, trabajadores dependientes con contrato, independientes que boleteen, pensionados y subsidiados, orientado hacia personas que tengan a su cargo, pero que cumplan requisitos establecidos por la ley. Eh, no pueden recibir, los que sean beneficiarios de la asignación, el subsidio familiar, ya que es uno u el otro. Recordar que la asignación es para los trabajadores y el subsidio es para quienes no están trabajando. Además, el subsidio que ahí les voy a comentar bien es incompatible con la pensión básica solidaria, que es la que entrega el Estado, y el subsidio de discapacidad mental. Recordar también que sobre la contingencia, lo que pasa respecto al coronavirus, se hizo una renovación automática para quienes ya son beneficiarios de la asignación familiar para sus cargas, hijos entre 18 y 24 años. Recordar que esos se van actualizando semestralmente. Con esto solamente se van a extender automáticamente con el reconocimiento vigente, obviamente, como estudiante, hasta el 30 de septiembre y no hasta mitad de año. No obstante, si los beneficiarios o las cargas dejan de cumplir con un requisito o más de uno, tienen que dar aviso al Instituto de Previsión Social o a la entidad administradora que corresponda hasta o en un plazo de 60 días contados desde que ocurrió el hecho, porque ustedes se exponen a sanciones legales si cobran el beneficio y no les corresponde. Los causantes, es decir, por quienes ustedes les correspondería recibir el dinero, son los cónyuges, cónyuge embarazada o trabajador en la misma condición, hijos o hijastros hasta los 18 o 24 años, solteros, que sean estudiantes regulares de la enseñanza media, normal, técnica o de cualquiera que sea reconocida por el Estado. Misma condición para los hijos que tienen algún tipo de discapacidad de cualquier edad. Nietos y bisnietos, huérfanos de padre o madre o abandonados por estos, se les otorga el beneficio con los mismos requisitos que a los hijos. Y en este caso, niños, niñas y adolescentes al cuidado de una persona natural, pero por resolución judicial. Y niños, obviamente, de 0 a 18 años. El monto de la asignación, o sea, la plata que ustedes recibirían, varía según los ingresos, según el sueldo. Ese monto, desde el día 1 de marzo de este año, son los siguientes. Hasta 336.055 pesos reciben 13.155 pesos por carga, esto es, o por causante, mejor dicho. Desde ahí hasta 490.844, 8.073 pesos, y superior a ese monto hasta 765.550 reciben 2.551 pesos. Y de ahí hacia arriba no reciben. En el caso de las personas migrantes que tengan la cédula vencida, pueden realizar el trámite con el pasaporte y el certificado de la visa en trámite. Quienes reciban la asignación familiar por causal de invalidez tienen derecho al doble de la asignación. Por ejemplo, si tuvieran un causante y ganaran 336.055 pesos o hasta, no van a recibir 13.155 pesos, sino que van a recibir 26.300 más o menos. Ahora, si están en este monto, en el último, o sea, perdón, en este rango, que es el último, y no van a recibir ingresos, no les hace perder la condición de carga para otros efectos. Por ejemplo, para FONASA, para la caja de compensación, bienestar, etcétera, etcétera. Son cosas distintas. ¿Cómo y cuándo se paga el dinero? A los que son trabajadores dependientes, el pago es por el empleador y se incluye en el sueldo, ¿ya? Para los independientes que emiten las boletas de honorario, en la devolución de impuestos del año siguiente al que las cargas fueron declaradas. Si las declaran, perdón, durante este año, la operación renta 2021, que es el próximo año, va a contener los montos. Los independientes que cotizan por cuenta propia cuando efectúen sus cotizaciones o aportes. Y los pensionados pagan el IPS o la AFP, según de dónde reciban la pensión. En el caso de los subsidiados, o sea, en el fondo los que reciban el seguro de cesantía, se paga
junto al subsidio. La documentación deben presentar, perdón, es la cédula de identidad vigente del beneficiario, un certificado de alumno regular para los estudiantes que tengan más de 18 años y menos de 24 años. En el caso de los que tuvieran algún tipo de invalidez, alguna carga me refiero, tienen que presentar el dictamen de la CONPIM. Y en el caso de el informe social, perdón, fundado sobre la condición de abandono en el caso de las cargas o causantes de abandono, lo que dijimos al principio, si son niños que no están con sus padres y están a cargo de otras personas, fueron abandonados, hay un informe social que se tiene que presentar por parte del municipio. ¿Cuánto dura esto? Hasta que el causante y el beneficiario, o sea, ustedes quienes reciben, y el beneficiario que puede ser hijo, hija, etcétera, etcétera, cumplan los requisitos establecidos por la ley, o sea, todo lo que les leí anteriormente. Vamos a mover esto porque parece que no se ve acá. ¿Cómo lo solicito? Para que una persona sea beneficiaria de la asignación familiar, primero tiene que tener reconocidas y acreditadas las cargas familiares. Eso se hace en el organismo que administra las cargas familiares del trabajador, puede ser desde una caja de compensación, pasando por el propio IPS, incluso una AFP o entre otras más. Una vez que se realiza el reconocimiento de las cargas, es súper importante, tiene que estar reconocida la carga, si no, no les va a llegar la platita. El trabajador o trabajadora comenzará a recibir el pago del beneficio de las maneras que yo les señalé. Si no lo reciben o tienen dudas por los detalles, acá está esta página que ustedes van a ingresar, que la vamos a ver después, y ahí está también el formulario que tienen que llenar y enviar a Chile Atiende por la situación contingente. Vamos a esperar que cargue entonces. Ahí se les va a abrir esta ventana que está acá, que es la misma que yo les señalé. Vienen los formularios. Ya. De todas formas, en este mismo link viene toda la información del beneficio, además de cómo deben solicitarlo. Ya, ahora vamos a pasar al subsidio familiar, como les comenté al principio. Quienes no reciban la asignación, pero cumplan con los requisitos, por ejemplo, los que están cesantes, reciben el subsidio familiar. También descrito como el subsidio único familiar, es un beneficio destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al anterior, o sea, a la asignación familiar o maternal, que es similar, pero para mujeres embarazadas, porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional, es decir, que no están trabajando o no reciben ingresos devenidos del trabajo. Ya, lo mismo que les dije en la anterior presentación, están los causantes, por quienes se otorga, o sea, quienes generan que ustedes lo cobren, y los beneficiarios que son ustedes, o sea, a quienes les va a llegar la plata, los recursos. Misma situación, ustedes pinchan acá y les va a dirigir a la página del subsidio familiar, que está acá. Volvemos a la presentación. ¿A quiénes está dirigido? A niños, los causantes, en el fondo quienes lo generan, niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad y personas en situación de discapacidad de cualquier edad que vivan a expensas de ustedes, en el fondo quienes están solicitando el beneficio, que participen estas personas, eso sí, en los programas de salud establecidos por el Ministerio de Salud, valga la redundancia, para la atención infantil. CEFAM, Chile Crece Contigo, etcétera, etcétera, hasta los 6 años, y que no perciban una renta, igual o superior al valor del subsidio. Ahora, no se van a considerar la renta, o sea, ingresos para esos efectos, la pensión de orfandad para niños mayores de 6 años, eso sí, se debe acreditar que son alumnos regulares de la enseñanza básica, media, superior, u otras equivalentes en establecimientos del Estado o reconocidos por este, es decir, municipales,
particulares subvencionados, etcétera, etcétera, etcétera. Las madres de menores que vivan a sus expensas, es decir, a su cuidado o a su cargo, por las cuales perciben el subsidio, en este caso, la misma madre va a ser la beneficiaria. Siguiendo con los causantes, son también mujeres embarazadas, personas en situación de discapacidad a las que refiere la ley 18.600, da lo mismo a la edad, y que no sean beneficiarios de la pensión asistencial. El monto del subsidio es de 13.155 pesos, es decir, el monto máximo de la asignación, por carga. No obstante, las personas que tienen algún tipo de discapacidad generan el doble, 26.310 pesos. ¿Quiénes pueden ser los beneficiarios? ¿A quiénes van a recibir? ¿A quiénes se les va a hacer el depósito? La mamá, el papá, los guardadores o quienes hayan tomado a cargo al niño, niña o adolescente, y personas naturales que tengan a su cargo a personas con discapacidad mental de cualquiera sea la edad y que vivan a cargo de ellas. Misma situación, el mismo alcance del anterior. Todos los subsidios familiares que los vencimientos sean en abril, mayo y junio de este año, se va a extender la vigencia automáticamente hasta el día 30 de octubre de este año. Eso es por la situación del coronavirus. Requisitos. Tienen que estar inscritos en el RCH, en el Registro Social de Hogares, y tienen que tener calificación hasta el 60% de menor ingreso. Es decir, entran las que están entre el 60%, los que están en el 50%, los que están en el 40% y así, hacia abajo. Se tiene que acreditar la condición cuando hay personas con discapacidad intelectual con la declaración de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez correspondiente al domicilio del causante, es decir, si son de Santiago, a la comuna de al Compín de Santiago. En el caso de mujeres embarazadas, tienen que presentar la certificación competente de que se encuentran en el 5º mes de embarazo. Eso lo extiende un médico, la matrona de los servicios de salud o instituciones autorizadas. Ahora, por la situación que está ocurriendo ahora, este certificado tenía que ser pasado por el COMPIN. Por esta situación ya no se está viendo eso, solamente con el certificado que acredite el 5º mes de embarazo ya está lista, no tiene que ser revisado por COMPIN. Certificado de nacimiento del o la niña, fotocopia del carnet del control sano, eso lo hacen en el hospital o en el CEFAM, mejor dicho, de los menores de 6 años. Certificado de alumno regular de los mayores de 6 años, eso se lo piden al establecimiento, pueden pedirle al profesor que les diga quién se lo está dando para que se los hagan llegar a un correo. Tratándose de niños, niñas y adolescentes, cuando corresponde, eso sí, se tendrá que acreditar la calidad de guardador o cuidador. Eso puede ser a través de una declaración, puede ser de una resolución judicial, etcétera, etcétera. ¿Cómo y dónde se hace? Tiene que ser a través del municipio correspondiente, es decir, a la Comuna de Santiago, es en la Municipalidad de Santiago y específicamente en el Departamento Social. Como siempre, nosotros estamos abiertos a recibir sus preguntas respecto a este y a otras situaciones más mediante nuestros correos orientacionescuelauruguay@gmail.com y psicosocialde11@gmail.com. Ahí la psicóloga, orientadora y quien les habla el trabajador social estaremos respondiendo sus preguntas respecto a situaciones de contención, problemáticas emocionales de los estudiantes, situaciones de registro social de hogares, beneficios o cosas de ese tipo. Y en nuestro Instagram, psicosocial de 11, también nos podrán encontrar y este informativo y otros más sobre varios tipos de temas. Esta presentación, ambas, se les compartió a los profesores mediante WhatsApp, está en la página web de la escuela, y si no la han recibido mediante WhatsApp, pídanle a su profesor o profesora que se las haga llegar porque a ellos se les hizo llegar ya. Así que les agradezco mucho el habernos acompañado en este video y nos estaremos viendo en alguna próxima oportunidad.